Hola, muy buenas tardes. En este programa de Visualizarte Cultura Global en nuestra plataforma, estamos en este caso presentándoles la participación del doctor en Ciencias Sociales, Pablo Gaitán Santiago, que desde la Ciudad de México estará platicándonos, dándonos una exposición sobre el tema de las interinvenciones en las comunitarias, la creación de estrategias comunitarias, donde él nos está explicando y platicando el tema de las experiencias urbanas en la Ciudad de México y en otros estados, donde él ha venido haciendo esta interinvención conjuntamente con la sociedad organizada. Nosotros en nuestro canal de Visualizarte Cultura Global estamos invitándolos para que nos acompañen. Vamos a estar también en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Periscope. Vamos a estar transmitiendo y les estamos invitando a que nos acompañen. Les invitamos también a que sigan cuidándose, utilicen el cubrebocas, utilicen también las medidas que nos están señalando nuestras autoridades, y pues que nos gustaría podernos ver muy pronto en vivo. Esta conferencia, pues la verdad, le agradecemos a nuestro amigo Pablo Gaitán Santiago, que nos está compartiendo sus experiencias, sus conocimientos. Los esperamos, compartan, inviten, suscríbanse a nuestros canales, visiten nuestra social media, nuestro portal y todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, los invitamos a que nos acompañen. Desde la Ciudad de México, o el lugar donde nace el humo, según mi perspectiva y mi gentilicio. En todo caso, el hombre de humo, el doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, está hablando con ustedes. El maestro Pablo Martínez me invitó para hablar hoy día sobre un tema en particular que tiene que ver con mi experiencia, digamos, de trabajo comunitario en algunas zonas de la Ciudad de México y en algunas experiencias que he tenido en algunas comunidades indígenas del país. En particular, puedo mencionar que hace tiempo trabajé en la comunidad del Boté, una comunidad predominantemente de mujeres ñañús en el estado de Querétaro. Entonces, la primera idea tiene que ver con hacer una crítica hoy día a la ausencia que hay de trabajo por parte de los especialistas, de las comunidades, de la comunidad académica y de las instituciones estatales, de un trabajo real en las comunidades urbanas, rurales, indígenas, en donde realmente no hay una presencia más que política corporativa por parte de las instituciones y por otra parte por el mundo académico, de una perspectiva que ellos llaman de intervención. Cuando se habla de la comunidad, desde las instituciones públicas o desde las comunidades académicas, estas hablan desde un lenguaje, aplicando un lenguaje netamente militar, ya que la noción de intervención comunitaria es una noción colonizadora y de perspectiva militar. Parece ser que estas comunidades, cuando hablan o tienen un interés particular, según ellos, de hacer un trabajo territorial en las comunidades y con las poblaciones que ellos definen como vulnerables, hablan desde una perspectiva de ocupar territorialmente las comunidades a partir de sus perspectivas de intervención. Frente a ello, desde hace años vengo reflexionando sobre la necesidad de resemantizar esa palabra tan odiosa y tan, digamos, militar y partidista. Lo que yo he propuesto a partir de la práctica es
resemantizarla y mejor hablar de interinvención de trabajo comunitario. En particular con los colectivos que he trabajado al respecto y con el equipo y el colectivo con los que yo he trabajado, con artistas, sociólogos, videoastas, entre otros. Estamos resemantizándolo y hablamos de un intercambio de conocimientos y saberes, ya que nosotros como artistas, como creadores, como sociólogos, antropólogos, fotógrafos, los asumimos también como parte de una comunidad y como ciudadanos. En esa perspectiva, lo que nosotros hacemos es llegar a comunidades donde tenemos conexiones o en donde hay demandas concretas y llegamos a intercambiar conocimientos. Nosotros vamos a aprender a las comunidades y nosotros les damos algún conocimiento técnico, profesional o de investigación, o también nuestras experiencias, y las intercambiamos. Por eso hablamos de interinvención, porque este intercambio produce también una invención de un nuevo espacio comunitario a partir de una relación de igualdad, de horizontalidad y de intercambio de conocimientos técnicos, y no solamente técnicos, sino de experiencias sociales, políticas y culturales. A partir de esta perspectiva hemos venido resemantizando y creando proyectos en comunidades indígenas, en comunidades urbanas, y en particular en lo personal, desde hace 6 años yo vengo colaborando con una organización de vecinos en la colonia Juárez del centro de la Ciudad de México, a un lado de lo que nosotros definimos como a un lado de Avenida Reforma, en donde está el centro del tsunami inmobiliario. Es decir, estamos trabajando desde hace 6 años bajo esta perspectiva. Desde esta perspectiva, si se está escuchando, díganme algunos de los que están por allá del otro lado si se está escuchando, digamos, para no interrumpir y seguir. Entonces, seguramente se escucha cuando entra algún WhatsApp o algún mensaje. Pero como yo estoy por primera vez trabajando con el Face Live en vivo, bueno, pues denme chance como un digital no nativo, sino soy migrante. Bueno, retomando mi exposición, quiero plantear que, recordándoles un poco que hace 5 o 6 años estoy trabajando bajo esta metodología comunitaria desde en la colonia Juárez, con una organización que se llama 06600, plataforma vecinal y observatorio de la colonia Juárez, desde donde estamos utilizando esta metodología para hacer el análisis de la intervención, esa sí, intervención militar y urbana de las inmobiliarias en esa zona, pero también en otras zonas de la ciudad con las cuales tenemos relación y estamos trabajando. Entre otras cosas, les puedo mencionar 2 proyectos que hemos realizado muy importantes en esta perspectiva de codiseño comunitario del espacio público. Uno de ellos tiene que ver con un parque que está a un lado de la glorieta Insurgentes, que es el Parque Niza Chapultepec, el cual, desde la perspectiva de la intervención urbanística de las inmobiliarias de la zona, en particular de la inmobiliaria que hizo el edificio de la torre del Metro Insurgentes, ahí
Ellos aplicaron la intervención y de un día para otro comenzaron a modificar desde su perspectiva el espacio público, el parque que está ahí instalado. Frente a ello, la comunidad impidió la realización de ese proyecto y comenzamos a plantear un codiseño del espacio. Y ahí es donde comienza el primer punto de nuestra perspectiva de intervención, que es a partir de realizar un diagnóstico comunitario de qué es lo que se quiere, cuáles son los deseos y cuáles son, digamos, las perspectivas y qué es lo que quiere la comunidad a partir de realizar talleres de diseño del espacio público con los distintos usuarios, sean vecinos adyacentes al parque, sean usuarios de todo tipo, clubs que de pronto se juntan, clubs de fisicoculturistas y clubs de futbolistas y de skates en aquella zona de la ciudad. Comenzamos a trabajar con ellos, realizamos mapeos afectivos, mapeos de deseos, pero también el codiseño con profesionales comprometidos en el diseño del espacio público. Al final, creamos todo un proyecto en donde el intercambio de saberes y de conocimientos técnicos contribuyó a imaginar qué espacio público queríamos en aquella zona. Un segundo proyecto lo realizamos en el Parque Plaza Giordano Bruno, también de la Colonia Juárez, en donde durante varias semanas hicimos actividades a partir de talleres de distintas disciplinas de arte y cultura, con las cuales pudimos trabajar sobre todo con niños y madres de familia de distintos sectores sociales de aquella parte de la ciudad. Entre otras cosas, allí ubicamos cómo los usuarios fundamentales de ese parque, a un lado de las grandes construcciones que hay en Avenida Reforma, son los usuarios migrantes, niños indígenas otomis, niños indígenas mazaguas y niños de familias gitanas migrantes en la ciudad. Entonces, toda esta perspectiva, el análisis, el trabajo, la interinvención en el espacio público nos llevó una vez más a crear un diseño a partir de un proyecto que llamamos la Plaza de Nuestros Deseos. Entonces, los niños propusieron cómo y bajo qué perspectiva querían, qué juegos, qué espacios querían que hubiera en esa plaza. Se hizo el diseño, pero obviamente nos encontramos con un conflicto más allá del diseño y de nuestros deseos y del deseos de los usuarios, que fue evidentemente el tema estatal, el tema de las instituciones públicas y de los planeadores del espacio público en la alcaldía de Cuauhtémoc, quienes son los que finalmente se pusieron como obstáculos para la no realización de estos proyectos, lo cual nos lleva a otro tipo de reflexiones, que nada más lo dejo ahí como un tema para que se reflexione y los escuchas. Y finalmente les quiero comentar que actualmente estamos realizando un proyecto también de interinvención comunitaria en la zona de los nuevos asentamientos urbanos del Ajusco. Ahí, en asociación con un centro comunitario de desarrollo que ofrece servicios a la comunidad, estamos impulsando un diagnóstico, una vez más, con esta perspectiva, para preguntar o preguntarse junto con la comunidad qué tipo de espacios públicos, qué tipo de actividades culturales desean y demandan de acuerdo a su propia perspectiva, no desde la perspectiva del académico, interventor o colonizador, de la institución que también tiene una perspectiva colonizadora o una perspectiva de intervención, digamos, de ocupación
antes que de resolución de los problemas muy concretos de una comunidad, como en este caso de la Jusco, en donde hay ciertos niveles de violencia de todo tipo, violencia social, violencia delincuencial, pero también de grandes carencias de servicios públicos y espacios públicos en la zona bajo esta perspectiva. Pero a mí, a partir de esta exposición, más bien me gustaría que me plantean preguntas para precisar y hablar de cuestiones muy concretas que hayan o se deriven a partir de esta introducción o plática sobre el método de la interinvención comunitaria para impulsar o crear procesos socioculturales. Entonces, me gustaría que me enviaran preguntas y a partir de esas preguntas ampliar mi exposición. Bueno, me preguntan que de qué manera la interinvención se aleja de la sociobiología. Digamos la sociobiología como una subdisciplina o una rama de la sociología del siglo pasado se interesaba mucho más por crear procesos, digamos, a partir de una concepción del individuo de manera aislada, en donde de lo que se trataría sería de intervenir la comunidad para resolver problemas que ellos consideran que dependen de la ignorancia, del atraso y de la falta de educación de los integrantes de una comunidad. Frente a ellos, que es una perspectiva totalmente individualista, pues esta metodología plantearía partir de no del individuo, sino de la comunidad y de la colectividad de acuerdo a su circunstancia de complejidad sociocultural, y en donde toda interinvención implica un momento de innovación creada por la propia comunidad, porque solamente ellos ubican sus sitios urbanos, por ejemplo, en una comunidad suburbana o una comunidad urbana, ubican los lugares con aura en términos territoriales, sus lugares sagrados, sus espacios de encuentro, y a partir de ello construir espacios de innovación en aquellos lugares en donde no haya la posibilidad de renovación o en donde encuentran espacios de violencia o espacios de colonización por parte de, digamos, colectividades o intereses exteriores a la comunidad. Bueno,
En relación a esta cuestión de cuáles son las oportunidades en tiempos de la pandemia para que la sociedad haga un nuevo protagonismo, pues esto tiene que ver desde mi punto de vista con el necesario retorno a la vida local y en particular de las formas de socialización y de la economía local en pueblos, barrios, colonias de cualquier ciudad de este país. Cualquier ciudad desarrollada o marcada en eso que llaman el progreso, siempre está, digamos, está cubierta o está, digamos, vivida de manera periférica por colonias, barrios y comunidades originarias o de reciente creación. En todas esas zonas existe una economía local que no está dejando, digamos, que no está parada ni bloqueada. Hoy día las comunidades, las economías locales están siendo, digamos, están en su propia inercia, siguen vigentes, e igual los lugares de socialización. Si hay una oportunidad dentro del marco de la pandemia y todos sus efectos, está en las economías, las sociedades y las culturas locales, en donde todos aquellos sectores que hablan desde la perspectiva filantrópica, de izquierda, de ONG, etcétera, etcétera, deberían de estar trabajando. No trabajando desde el Facebook o desde las redes sociales en general, donde dan muchas opiniones y sin ningún efecto para todas estas comunidades. Hoy día, todos estos filántropos, todos estos activistas, todos estos militantes deberían de estar haciendo ese trabajo territorial en las comunidades locales, en los pueblos, barrios y pueblos originarios, barrios y colonias, en todas las zonas que yo defino como submetropolitanas de todas las ciudades del país. Allí es donde está vigente la perspectiva de una salida colectiva, no en las redes sociales. Debería de ser una convocatoria para retornar a los espacios locales, lo cual no se está haciendo. Pero pues estas economías, los habitantes de estos barrios, colonias y pueblos, pues no están esperando tampoco a que lleguen estos salvadores a decirles por dónde va la onda. Tal vez hipotéticamente en algunos días o semanas en estas zonas haya emergencias. Y si las hay, yo quisiera ver que todas estas almas filantrópicas estén trabajando directamente y territorialmente en estas comunidades. Más allá de cualquier reflexión o perspectiva, ahí es donde está, digamos, la tarea para muchos sectores de la sociedad interesados. Me pregunta Fernanda Santín cómo plantearía esta intervención en zonas urbanas debido a la crisis que actualmente vivimos con las condiciones en las que hoy nos encontramos. Pues digamos un poco esa sería la idea, ¿por qué no pensar en, así como va a haber brigadas sanitarias de información o de llevar materiales como es la convocatoria hoy día o la iniciativa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Por qué no pensar todos estos grupos, si verdaderamente tienen interés y una perspectiva realmente humanitaria, social, cultural y política, hacer brigadas de trabajo comunitario, de educación comunitaria en todas estas zonas, que también tiene que ver con la información, porque en las economías locales, en los barrios, en las colonias, por ejemplo acá en la zona de la Jusco, pues las personas no están tomando sus medidas sanitarias como se debería, según la perspectiva de los gobiernos. Acá no está llegando. Las personas siguen
por necesidad y de acuerdo a su cultura local, tomando otro tipo de medidas que tal vez para nosotros sea invisible, pero sigue de alguna manera una inercia social cotidiana en donde habría que entrar en contacto, que todos los grupos culturales colectivos, en lugar de estar pensando en su catastrofismo y sus buenos deseos, deberían de entrar en contacto con estas territorialidades más allá del centro. Hoy día el centro debería de ir a la periferia, porque en aquella normalidad ya pasada, lo que sucedía o lo que sucede es que la periferia va al centro a trabajar y a consumir. Hoy día la periferia no está yendo a trabajar y está en sus comunidades periféricas. Hoy día la gran responsabilidad de todos estos sectores preocupados por un mundo mejor es que vayan del centro a la periferia a devolver todo aquello que les ha dado la periferia. Yo estoy planteando un poco esta interinvención local, regional, nacional y global, de que hoy día el miedo se puede combatir a partir de la acción colectiva del centro a la periferia, con todo lo que implicaría hacer este viaje de ida y vuelta. Octavio GR, ¿cómo armonizar los escenarios de mayor inversión financiera global y nacional con procesos de propuesta e incidencia comunitaria local? No se trata, desde mi perspectiva, de dinero o esperar que las grandes instituciones financieras internacionales o las políticas de recuperación ante la crisis por parte de los gobiernos locales nos den dinero para hacer esto. Creo que con los recursos que tenemos podemos hacer ese trabajo desde la sociedad para la sociedad, de comunidad a comunidad. Yo lo que estoy planteando es una especie de autogestión para construir, como posibilidad para construir otra salida a la crisis. Lo que tenemos que estar pensando desde mi perspectiva es hacer iniciativas que estén pensando tanto mentalmente o proyectualmente como en acción colectiva para adelantarnos a la posguerra viral. Estamos en una guerra viral. Entonces, en el contexto de esta guerra viral, no estamos pensando en la posguerra viral, que va a ser la guerra económica. Ese es un problema fundamental. No esperemos las propuestas de los organismos financieros ni que nosotros vamos a gestionar recursos, sino con los recursos que tenemos las distintas comunidades, cómo podemos comenzar a construir una salida colectiva en términos de intercambios entre centros y periferias y entre distintas colectividades con el intercambio de experiencias. Mi generación viene de distintas catástrofes. Mi generación viene de la catástrofe financiera del boom petrolero de finales de la década del 70, 76-82, y que nos tocó la crisis financiera del peso y del petróleo. En 85 nos tocó la crisis y la catástrofe del terremoto del 85. Después vinieron otros momentos financieros y siempre hemos vivido en la crisis económica. Entonces ahí hay un saber técnico de conocimiento social el cual se debería de retomar para comenzar a salir de esta nueva crisis. No en términos cantinflescos como los políticos nos lo proponen, ¿no? De que la gran improvisación del mexicano, no. Es un saber que ya está ahí y que muchos individuos, grupos y colectivos tienen esa memoria y que esa memoria se puede instrumentalizar en la creación de estos proyectos entre centro y periferia. Cuando yo digo centro en este momento, me refiero a que
personas como nosotros que ahorita estamos conectados, que somos artistas, profesionistas, documentalistas, psicólogos o todo este tipo de profesiones, somos el centro en ese sentido. Nosotros tenemos una responsabilidad de entrar en contacto territorial con las distintas periferias. Esa es un poco la idea. Mine dice que no se escucha la primera parte, pero dice que la perspectiva la relaciona con la perspectiva freiriana, con la educación popular para la liberación. Claro, esa es una de las bases, pero hay otras perspectivas que en lo personal a mí me ha ayudado a reflexionar en esta propuesta y experiencia. A mí me parece que una tarea fundamental hoy para quien se interese en términos intelectuales sería la perspectiva del chileno Humberto Maturana, quien plantea las formas desde su teoría de la biología del conocimiento, cómo se puede producir una autopoiesis colectiva en este nuevo tipo de relación entre la membrana centro y las articulaciones con los otros momentos de la reproducción social en el ámbito de los barrios, las colonias y las comunidades. Sí, efectivamente en los barrios no hay espacio público y precisamente ese es uno de los terrenos de oportunidad, como suelen decir algunos, que el centro tiene en términos de asociación con la periferia. Hoy día sería muy importante la creación de proyectos de creación y recuperación del espacio público en las colonias, pueblos originarios y barrios. Ahí es donde está un momento muy importante de oportunidad, y a eso me refería con las brigadas culturales de profesionistas autónomas por fuera de las instituciones deben, desde mi perspectiva, o tienen la oportunidad de llegar y crear espacio público hoy día en todos estos barrios para que no sufran las consecuencias mentales, culturales, sociales de la economía de guerra que se viene encima en los próximos meses. Octavio que GR, digamos que está muy bien conectado en esta perspectiva, plantea que la economía se reinventa con este fenómeno de la salud, deberá ser más innovadora y circular. Yo diría más en espiral. Circular me da como la idea de un ciclos, ¿no? Hay que precisamente en términos de la perspectiva de la salud, romper con los viejos ciclos institucionales de todos estos sistemas de salud públicos que hablan del primero, segundo y tercer nivel a nivel de una perspectiva de la centralización de las instituciones de salud. No se piensa, por ejemplo, en la descentralización de los sistemas de salud. Les pongo un ejemplo muy claro. En la alcaldía Tlalpan es una de las alcaldías, según en términos globales, con más hospitales, porque los hospitales de especialización están en la alcaldía, como el INER, o cardiología, o otros hospitales que están en la zona de hospitales en Periférico, Viaducto y Tlalpan, en lo que llamarían la ciudad salud. Pero esa centralidad es para toda la metrópoli y a nivel nacional, y en donde a 3, 4, 5 kilómetros de la zona de hospitales, las colonias populares y los barrios originarios de la Jusco no tienen acceso a la salud. Entonces, es muy relativo este término de los ciclos y de las instituciones centralizadas de salud. Más bien lo que se tendría que pensar es en una especie de descentralización molecular de las instituciones de salud
asociadas con iniciativas comunitarias en los barrios, colonias y pueblos. Yo siempre voy a estar hablando de barrios, colonias y pueblos, porque esos son las grandes categorías de las metrópolis en cualquier ciudad o en cualquier metrópoli del país y a nivel global. Allí es donde está, según yo, el kit territorial de la comunidad o las comunidades, y en diferencia con las perspectivas de la centralidad en salud, educación, cultura, etcétera, etcétera, que el tema de la cultura también es importante en este aspecto. Parece que ya se terminaron las preguntas. Sí, claro, esta cuestión de las unidades habitacionales me parece también fundamental, porque son zonas todavía más aisladas del conjunto y al exterior de las propias zonas habitacionales y al interior, pues con grandes niveles de hacinamiento y violencias de todo tipo al interior. Pero la idea es seguir conversando sobre estos temas y escribiendo. Yo en lo particular estoy escribiendo un texto sobre las formas de reapropiación del espacio por parte de las inmobiliarias en estos días, y de acuerdo al proyecto que el gobierno de la ciudad está lanzando para relanzar los proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México, violando la Constitución de la Ciudad de México, así como otras leyes en la ciudad. Bueno, entonces vamos cerrando porque hay otras intervenciones desde por acá en la página. Entonces, pues me ha dado mucho gusto entrar en contacto con ustedes. Estamos en comunicación y por la tarde, a las 6 de la tarde, haremos otro pequeño fragmento de la plática de intercambio de ideas y nos gustaría que nos reconectáramos. Y muchas gracias, y también por ahí seguramente ya quedó mi dirección, pero estamos en contacto y en conversación a estos niveles, más allá de la banalidad, del meme y de todas estas trivialidades en las cuales se está cayendo hoy día frente a la crisis no solamente de la pandemia, sino a la crisis social, mental, cultural y política en la que estamos inmersos. Abrazos a todos y saludos.